¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. Hoy estamos viendo el tema de derivadas con fórmulas y para ello vamos a resolver los 3 retos que a continuación les voy a mostrar en pantalla. Para ello vamos a guardar este material para que haga tarea de estudio para el examen y para futuras generaciones. ¿Me autoriza a grabar el presente video? Sí, profesor. Claro, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, perfecto, borquillos, muchas gracias. Muy amables. Pues, ¿qué tenemos aquí? Fíjense bien. En el reto 22 tenemos una división. En esta división, si se fijan, la podemos cambiar un poquito en su estructura, pero básicamente sería lo mismo. Quiero que observen lo siguiente. ¿Qué pasa si este 7 que yo tengo en el denominador lo separara de la x a la 5? Tendría que hacerlo como un séptimo, porque el 7 está en el denominador y x a la 5 estaría en el numerador. Si se fijan, de acuerdo a lo que tenemos aquí, este x a la 5, al multiplicarlo por un séptimo, me quedaría x a la 5 sobre 7. ¿Estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense bien, quiero que observen lo siguiente. Al hecho de separarlo, me doy cuenta que un séptimo sería mi coeficiente o constante y que esta x sería mi base o mi variable y este 5 sería mi exponente, que es básicamente lo que me está pidiendo mi fórmula. Mira, quiero derivar una v a la n, es decir, quiero derivar una variable con un exponente n. Por lo tanto, chavillos, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien. Pues resulta que si yo quiero derivar esto, la derivada, yo hago la derivada del lado izquierdo, le pondría una comilla a la f de mi función y con eso ya estoy indicando que estoy haciendo la derivada. Recuerda que esto también es igual a y, por lo tanto si le agrego una comilla o apóstrofe, sería la derivada. Otra forma para representar la derivada sería en forma de división o razón, en el que pongo la derivada con respecto a x en la variable y. Son las diferentes formas en las que podemos representar la derivada de una función. Del lado derecho, obviamente, también tengo que sacar la derivada, porque si eso hago del lado izquierdo, pues del lado derecho también lo tengo que hacer para no alterar mi igualdad. Entonces, del lado derecho tendríamos el 1/7 de x a la 5. Entonces, chavillos, la derivada aquí va a ser igual, fíjense bien. Si se fijan, 1/7 de x a la 5 es un coeficiente o número. Entonces, los números, recordar que cuando estamos multiplicando una variable, los números los podemos anteponerlos a la derivada en forma de multiplicación. Y si te fijas, el 1/7 como fracción está multiplicando la variable. Bueno, lo saco multiplicando. Y ahí sería 1/7. Y la estructura que yo tengo aquí en verde ya sería la derivada de una variable, un exponente, que es lo que me indica mi fórmula. Por lo tanto, chavillos, ¿cómo realizaría esta parte de aquí? La derivada me dice, bueno, el 1/7 ya está multiplicando. Voy a quitar ya la estructura de la derivada. Déjenme pongo aquí un ladito. Esto del dx lo quito porque ya lo voy a cambiar por la fórmula. ¿Qué me dice mi fórmula? Dice, el exponente lo paso a multiplicar, después coloco la misma variable con el mismo exponente, pero ahora al exponente le restamos un 1 y lo multiplicamos por la derivada de la variable con respecto a x. Entonces, chavillos, esta derivada de la variable sería la x. Y si se fijan, ya acabo de colocar la estructura de mi derivada. Vamos a simplificar esto que acabamos de encontrar aquí. Si se fijan, aquí sería un 5 menos 1, sería 4. Y arriba y abajo en esta fracción tengo exactamente lo mismo. Dx en el numerador, dx en el denominador, pues entonces esto sería un 1. Es como tener 85 entre 85, 1. Y pues ya prácticamente escribimos nuestro resultado, miren. El 5 por 1/7
pasaría aquí multiplicando 5 séptimos. El 1, al multiplicarlo por x a la 4, pues me quedaría el mismo x a la 4. Y chavillos, mi derivada entonces sería 5 séptimos de x a la 4. Chavillos, chavillas, ¿sí queda claro el resultado de este ejercicio? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profesor. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ese sería el primerito. Vamos a ver qué pasa con el reto 29. Vamos a ver, déjenme traigo una formulita. Aquí abajito. Ahí le va. ¿Qué onda con el reto 29? Pues resulta que... No sé por qué se ve esa rayilla ahí. Voy a poner acá abajo. Pues resulta que, fíjense bien, la derivada que yo tengo aquí, la base es una variable v, el exponente es n. Entonces, para poder derivar algo como v a la n, necesito entonces que mi ejercicio también tenga la misma estructura. Entonces, fíjate bien lo que voy a hacer. En primera, recordar que las raíces, como es en este caso, la raíz cuadrada de x, la puedo representar como exponente. Y las raíces son exponentes en forma de fracción. Entonces, esto sería un x a la 1/2. Recuerda que el índice de mi radical es el que va en el denominador de mi exponente. Entonces, si fuera raíz cuadrada fue 1/2, si fuera raíz cúbica 1/3, raíz quinta 1/5. Y luego, para tener como una v a la n, lo que voy a hacer es que lo que yo tengo aquí en el denominador, lo voy a pasar al numerador. Por eso pasaría como un 4 por un x a la 1/2. Pero como estaba en el denominador y la pasé al numerador, le agrego este negativo a mi exponente. Y si se fijan, pues prácticamente ya tendría la estructura de la fórmula de mi derivada, donde la x, chavillos, pues es la base, que coloco aquí en azul. El 1/2 vendría siendo mi exponente, y ya tengo el mismo formato de mi fórmula de la derivada. Por ello ya puedo empezar a derivar. Agrego la comilla indicando que ya voy a derivar del lado izquierdo, y si derivo del lado izquierdo, pues también lo tengo que hacer del lado derecho. Del lado derecho lo voy a poner en forma de razón o división, es la derivada con respecto a x. ¿De quién? Bueno, pues en este caso tenemos 4 por x a la menos 1/2. Entonces, chavillos, una de las propiedades que tenemos es el 4 está multiplicando a mi variable. Entonces, el 4 como coeficiente lo puedo anteponer a la derivada, igual como una multiplicación. Y si te fijas, lo que tengo aquí ya en la derivada, que tengo un color verde, ya lo puedo expresar como una v a la n. Por eso empezamos a hacer nuestro proceso ya de la derivación. Quito la nomenclatura de la derivada para establecer lo que me indica mi fórmula. Ya tengo variable x, exponente n menos 1/2. Ok, entonces el exponente pasa a multiplicar. Luego me dice la fórmula. Coloco la misma variable con el mismo exponente, pero ahora al exponente réstale 1. Y después multiplícalo por la derivada de v con respecto a x. La v, fíjate bien, es la x que yo tengo acá, por eso pongo el mismo color. Y si te fijas, solamente es la variable, la base, sin su exponente que tiene ahí original. Entonces, chavillos, vamos a escribir simplificado nuestro resultado. Mira, de entrada, derivada de x sobre x, en la fracción arriba y abajo tengo lo mismo, pues entonces este es un 1. Y el 1 al multiplicarlo por este término que yo tengo del lado izquierdo me va a quedar el mismo término. ¿Qué tengo aquí? Mira, menos 1/2 menos un entero. Y ese entero, pues lo hago equivalente a una fracción. Entonces este 1 serían pues básicamente 2/2.
2 entre 2 es 1. Entonces, menos 1 medio menos 2 medios, me quedarían menos 3 medios. Chavillos, ahora hay que multiplicar el 4. 4 por 1, 4. Entre 2, 2. Y obviamente prevalece el signo negativo porque era más por menos, menos. Por último, ¿qué vamos a hacer? Quito ya el paréntesis porque ya no lo requiero. Todo exponente negativo hay que hacerlo positivo. Por eso en el 2 le pongo un denominador y la x de su exponente negativo pasa a ser positivo. Tome nota porque era la pregunta que ahorita hacían al principio para resolver la duda del reto 29. Fíjense bien. Resulta que cuando tengamos nosotros exponentes fraccionarios donde el numerador sea más grande que el denominador, chavillos, lo vamos a descomponer. ¿En qué? Mira, bueno, en primera, vamos a ver cuántos enteros podemos formar. Pero entonces toma nota, siempre que el numerador sea más grande que el denominador en un exponente en forma de fracción, voy a ver cuántos enteros puedo formar. Aquí, por ejemplo, 2 entre 2 me quedaría un 1 y aquí sería un medio. Es decir, voy a separar siempre mi exponente fraccionario a manera de generar los enteros posibles y lo que me reste, pues lo pongo por separado, porque acuérdate que aquí tengo un x a la 2 medios. Si lo multiplico por un x a la 1 medio, acuérdate que son la misma base multiplicándose, pues los exponentes se suman. 2 medios más 1 medio serían estos 3 medios. Por eso separamos, huerquillos. ¿Qué hubiera pasado si aquí, por ejemplo, en lugar de 3 medios, hubieran sido, por ejemplo, 9 medios? Ah, pues vamos a ver cuántos enteros podemos formar. En este caso, huerquillos, sería un 8 medios y el restante un medio. Como tenemos la misma base, multiplicándose, los exponentes se sumarían y serían 8 medios más un medio, 9 medios. Entonces el 8 entre 2 sería un 4. Y ese es el exponente entero más grande que podríamos formar aquí. Chavillos, ¿sí queda claro esa separación que tengo aquí de los exponentes en forma de fracción donde el numerador es más grande que el denominador? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la manera de escribir esto, 2 entre 2, pues sabemos que es un 1. Por eso me queda una x a la 1 es x por x a la 1 medio. Pero pues a final de cuentas el x a la 1 medio lo podemos escribir como forma de raíz. Por eso sería x por la raíz cuadrada de x. Esa sería la forma de expresar este resultado. Por lo tanto, mi función, en lugar de poner x a la 3 medios, sabemos que se puede descomponer en un x por la raíz de x. Y chavillos, esa sería la respuesta para el reto 29. Chavillos, chavillas, ¿sí queda claro este resultado? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿y ahora qué pasa con el reto 30? En el reto 30, bueno, si se fijan, es muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente. Parecido. ¿Por qué? Mira, de entrada, como tengo una t dentro de una raíz cuarta, bueno, pues la t la puedo poner expresada como un exponente en forma de fracción. En este caso sería un cuarto. Pero recuerda que debo dejarlo como lo tengo en mi formato de fórmula. Esto que está en el denominador lo paso en el numerador.
lo pasaría como negativo. De esta forma ya puedo aplicar la derivada de 1v a la n, donde la variable en este caso es la t, es la base. El exponente, chavillos, pues sería el menos 1/4. Y ahora sí podemos derivar. ¿Qué es lo novedoso de este ejercicio? Bueno, que ahora ya no tengo y, ya no tengo x. Ahora tengo t. Pero bueno, pues es básicamente lo mismo. Es decir, esta función s de t, al final de cuentas, nosotros al momento de representarlo es como si fuera una y o f de x. Y la t, pues viene siendo la x, chavillos. Entonces, nomás es una nueva forma de derivar con otras variables. Entonces, huerquillos, la s de t, mi nueva función es igual a esto que tengo acá. Y voy a derivar. Si derivo del lado izquierdo, le pongo el apóstrofe. Con eso estoy indicando que ya estoy derivando, chavillos. Bueno, entonces la s de t se convierte en s' de t. Y del lado derecho, huerquillos, vamos a derivar. La pongo en forma de razón. Y miren, siempre poníamos derivada con respecto a x. Pero ahora en lugar de x, ¿qué vamos a poner? T. Correcto, porque es la variable nueva con la que estamos derivando. Es decir, nuestra variable independiente nueva sería la t. Y pues bueno, de las propiedades, la primera propiedad que encontramos es que el 5 está multiplicando la variable. Lo puedo poner anteponiendo la derivada, multiplicándola igual. Y ya puedo hacer mi proceso de fórmula. Entonces la derivada va a ser igual. El 5 ya lo tenemos ahí. Y luego, la derivada, ahora que es con respecto a t, pues bueno, la quito para establecer mi fórmula. La fórmula me dice, tienes cualquier derivada de cualquier variable, de cualquier exponente, el exponente va a pasar a multiplicar, en este caso sería el menos 1/4. Coloca la misma variable con el mismo exponente, pero ahora réstale 1. Y luego sería por la derivada de la variable con respecto a x. Y chavillos, la derivada v, pues ahora es t. Y ahora, la derivada con respecto a x, pues ya no es x, ahora es t. Esta es la modificación que estamos haciendo con estas variables. Vamos a simplificar esto entonces. ¿Cómo nos quedaría? Mira. La derivada de t con respecto a t, arriba y abajo son exactamente iguales. Por esto es un 1. 1 al multiplicarlo por el término que tengo en el lado izquierdo, pues no lo afecta. Queda el mismo término. Y empezamos, mire. Más por menos, quedaría menos. 5 por 1/4, pues 5/4. Ese sería lo primero. Lo otro, mire, tenemos menos 1/4 menos un entero. Acuérdate que este 1 serían 4/4. 4 entre 4 es 1. 4/4 negativo menos 1/4. Menos 5/4. Entonces, chavillos, aquí ya me quedaría simplificada mi fórmula de la derivada. Pero recuerda, como tenemos exponente negativo, hay que hacerlo positivo. Por último, hay que recordar que este t a la 5/4 lo vamos a descomponer en ¿cuántos enteros podemos formar? Igualamos el denominador, mira. 4. 4. Le restamos y me queda un 1. Como tenemos las mismas bases multiplicándose, los exponentes se suman. 4/4 de 1/4, 5/4. Entonces esto lo puedo reescribir como 4 entre 4, 1. T a la 1 por t a la 1/4. Es la descomposición que yo voy a
reescribir. Por lo tanto, me doy cuenta que el t a la 1, bueno, pues ese es t. T a la 1/4 sería la raíz cuarta de t. Entonces lo escribimos en forma de exponente fraccionario, pero ahora lo representamos como nuestra raíz, en este caso cuarta de t. Esa es la transformación que haríamos de nuestro ejercicio. Por lo tanto, el t a la 5/4 lo cambiamos por t raíz cuarta de t. Y chavillos, eso sería el resultado para el reto número 30 del ejercicio 29. ¿Quedó claro el ejercicio, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Ahí sería el ejercicio. Bueno, pues muchas gracias por participar en la elaboración del presente video. Muy amables.